شكل جديد من الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظور الإدارة الأمريكية تمارس في كل أنحاء العالم. حروب متنقلة بذرائع مختلقة في كل مكان، فضائح واعتقالات سياسية وسجون سرية. معكم زينب الصفار، تابعونا. في صبيحة 12 من أيلول سبتمبر عام 98 أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI 2 من المؤيدين لمافيا باتيستا الإرهابية في ميامي، أخبرهم بأنه أوقف للتو 5 كوبيين وصفهم بأنهم عملاء يقيمون هناك. لم يصدر القرار الاتهامي قبل 4 أيام من الاعتقال، ولكن كان واضحاً منذ البداية أن طابع العملية سياسي قمعي ويهدف إلى إرضاء المنفيين الكوبيين في ميامي فلوريدا. كانت سلطات الوزارة الداخلية الكوبية قد قامت بتزويد مكتب التحقيقات الفيدرالية بمعلومات تفصيلية عن مخططات ذات طابع عنيف تدبر في ميامي ضد كوبا، معززة بأشرطة بالصوت والصورة، بالإضافة إلى معلومات دقيقة عن منظمي هذه النشاطات الإجرامية، وذلك لوضع حد للنشاطات الإرهابية المتزايدة ضد كوبا والمنطلقة من الولايات المتحدة خلال التسعينيات. بحسب أحد المعتقلين الكوبيين، بعد 40 سنة ما زال معظم الأمريكيين من أصل كوبي ناشطين في أعمال إرهابية ضد كوبا. إنهم معروفون من السلطات الأمنية الأمريكية لأنهم ينتمون إلى هذه الأجهزة، ولأنه من خلالهم علموا بأمر الموارد التقنية وطرق عملها. اتخذت الحكومة الأمريكية في ميامي الإجراء الأول ضد الكوبيين ال5، ووضعتهم خلال الأشهر 17 الأولى من الاعتقال في سجن انفرادي وزنازين للعقاب. حكم على هيراردو هرنانديز نورديلو بالسجن 2 مدى الحياة بالإضافة إلى السجن 15 عاماً، وحكم على رامون لابانينو سالازار بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 18 عاماً أخرى. ماذا تخبرنا كل من زوجة هرنانديز وابنة لابانينو بعد 14 عاماً من مشقة الانتظار؟ Adriana Perez, wife of Hernando Hernandez, he's one of the 5 Cuban detainees. I want you to tell us, what were they exactly doing in the U.S.? Bueno, mi esposo Gerardo, junto con 4 cubanos, René, Ramón, Fernando y Antonio, estaban en Estados Unidos de la década del 90. Fueron detenidos en septiembre de 1998 porque su objetivo principal era buscar información de organizaciones que han estado preparando sus acciones contra Cuba, acciones violentas, desde el sur de la Florida. Organizaciones compuestas por grupos de cubanos americanos que salieron de Cuba al principio de la revolución, y su objetivo principal ha sido acabar con la revolución y el sistema cubano. Pues nuestros familiares solo buscaban información que protegieran a Cuba de estas acciones violentas, de las cuales ya hemos sufrido más de 3.000 muertos y más de 2.000 víctimas. Nuestro objetivo principal era precisamente evitar que en Cuba hubiesen muchas más muertes, no solo de cubanos, sino también de cualquier otra persona que pudiera ser amigo de Cuba o tener alguna conducta favorable hacia nuestro país y pudiera ser víctima de estas acciones. Pues realmente era imposible lograr que en esa ciudad de la Florida estos 5 cubanos que fueron detenidos pudieran recibir un juicio justo e imparcial. Hay que contar anteriormente que precisamente en el año 98 el FBI pidió a Cuba ir y recibir todo un grupo de informaciones de todas estas organizaciones, porque ya Cuba había hecho varias denuncias al gobierno de Estados Unidos de todas estas acciones que se estaban organizando, que incluían también acciones en aeronaves civiles y comerciales, acciones contra determinadas personalidades, acciones armadas contra otros países. Y sin embargo, esas informaciones Cuba las ofreció a estos agentes del FBI precisamente en 1998. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos no evitaron estas acciones
y más tarde fueron detenidos nuestros familiares, los que han recibido unas largas sentencias en un juicio totalmente lleno de violaciones legales y de derechos humanos. Now, there is a bit of controversy here whether the 5 Cuban detainees are looked at as nationalist figures or as spies, as the Americans would refer to them. So how can you explain this controversy? Sería muy importante aclararlo, porque precisamente estos 5 cubanos no están acusados de espía, pero fue la prensa la que trató de envenenar todo ese ambiente para que estos 5 hombres fueran considerados como tal para la opinión pública. No podemos dejar de mencionar que fue precisamente la prensa de Miami, de la Florida, la que tuvo a su cargo la denuncia y publicación de las acciones de estos 5 cubanos. La prensa es la que más ha manipulado el caso, la que nos ha hecho mucho daño, y realmente ahí está el contenido político del caso de los 5. El contenido político de ellos está precisamente también en el hecho de que al no recibir una condena de espionaje, tuvieron los jueces y fiscales en este caso que buscar un argumento que pudiera demostrar que estos hombres podían haber sido culpables. Estamos hablando de que el término de espionaje es cuando una persona ha buscado información clasificada o secreta para atentar contra la seguridad de una potencia o de un Estado. So it's a kind of political apprehension, political seizure. Realmente es una Why, in your manipulación. opinion? Yeah. Nosotros podemos argumentar con muchas evidencias que nuestros familiares no son culpables del cargo de conspiración para cometer espionaje y que el caso lo politizó el gobierno de Estados Unidos. Primeramente, estos hombres fueron detenidos por la petición de los congresistas cubanos americanos con una gran filiación y una gran relación con estas organizaciones terroristas en el sur de la Florida. Precisamente el gobierno de Estados Unidos en aquel momento, el presidente Clinton, pudo haber evitado la detención de estos hombres porque la información que ellos buscaban también se compartía con esas autoridades. Por eso en un juicio donde declararon altos oficiales y ex oficiales del gobierno de Clinton, quedó muy claro que estos hombres no eran culpables del cargo de conspiración para cometer espionaje y que Cuba no constituía ni constituye una amenaza para ese país. Sencillamente podía haberse eliminado todo el proceso expulsándolo del territorio de Estados Unidos y no lo hicieron. Quisieron probar y llevar a un juicio en la ciudad de Miami, donde era imposible buscar un jurado imparcial para el caso. Fueron declarados después de 7 meses culpables y sentenciados a largas penas. Pero también no podemos dejar de mencionar que en ese propio juicio los fiscales intentaron modificar el cargo porque no podían probarlo. Yes, because according to a U.S. Rear Admiral, he said that Cuba posed no threat. So how can you explain actually what took place? Realmente lo que se toma es una acción contra 5 cubanos para tratar de condenar en ellos al pueblo de nuestro país y a sus altos dirigentes, porque siempre la intención de todas estas organizaciones ha sido acabar con Fidel Castro, acabar con el resto de los líderes y el sistema social en Cuba. No hay dudas de que todo lo que se manejó dentro del juicio fue muy político, donde trataron de demostrar que estos hombres estaban intentando hacer daño a la seguridad de Estados Unidos. Pero más que dejarlo demostrado en el juicio, porque no se pudo, quien intentó hacerlo fueron los medios de prensa. Durante todo el proceso de la preparación del juicio y luego más tarde, durante el juicio, hubo un grupo de periodistas que con sus trabajos, o sea, sus publicaciones estaban encaminadas a crear todo ese ambiente hostil en la ciudad de Miami. Más tarde se conoció que todos esos periodistas recibieron dinero del gobierno de Estados Unidos para realizar ese trabajo, lo que implica una violación legal y de la Constitución. Fue denunciado por el New York Times en el 2006
Y esos son de los argumentos que hoy utilizan nuestros abogados para reclamar y llevar el proceso de habeas corpus en el cual nos estamos enfrascando para lograr algún resultado. Have you been communicating recently with your husband? La comunicación con nuestros familiares es una comunicación muy restringida en algunos momentos. Ellos han sufrido muchas violaciones de sus derechos humanos basadas fundamentalmente en la separación de la familia, porque en el caso mío yo no he podido obtener una visa para visitar a mi esposo en la cárcel. Mi esposo tiene una condena de doble cadena perpetua más 15 años. Yo no he podido obtener un visado por parte del gobierno de Estados Unidos porque me consideran un peligro para la seguridad de su país. Me consideran también una posible terrorista. Me consideran una posible inmigrante. Why? Do you have any practices on the ground that would just render you as somebody who is in direct breach to the security of the U.S.? Realmente yo nunca he vivido en Estados Unidos. Yo simplemente quiero realizar mi visita familiar a mi esposo. Y todos esos argumentos son muy falsos y se pueden destruir muy fácilmente. Yo soy una ingeniera química, que mi preparación es fundamentalmente en la especialidad de alimentos. Yeah, I just want here to focus on one issue. Those accusations of espionage, what were they founded on? Las acusaciones de espionaje, repetimos, no fueron como tal. Fueron acusaciones de conspiración para cometer espionaje. Y estuvieron basadas en supuesta búsqueda de información que pudiera dañar a los Estados Unidos. Pero los altos oficiales que declararon dijeron que en ningún momento estos hombres habían podido tener acceso a estas informaciones porque no estaban dentro de organizaciones gubernamentales ni dentro de algún tipo de institución que pudiera ser proclive o facilitar este tipo de información. Era dentro de organizaciones de carácter no gubernamental en el sur de la Florida. No tuvieron acceso a ninguna información que atentara contra Estados Unidos. Adriana, what were the dangers behind the fact of having the trial or the prosecution in Miami, Bueno, the capital of the U.S. state of Florida? La ciudad de Miami es una ciudad totalmente hostil, donde se han estado agrupando todas aquellas personas que han querido acabar con nuestro sistema, donde hay un alto poder económico y político con una influencia muy determinante en la política de Estados Unidos. No olvidemos la fuerza que tiene el lobby anticubano en el Congreso y toda su política agresiva contra Cuba parte de esa comunidad. En esa comunidad también tenemos muchos amigos que hoy nos ayudan a que esta causa sea conocida, pero era imposible con toda la manipulación de la prensa, con todo el poder económico y político en esa ciudad, lograr un jurado imparcial. Los abogados de la defensa intentaron cambiar el lugar de sede y sin embargo la jueza no lo permitió. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho que esa sede no era la sede imparcial para celebrarlo. También, dada esa misma situación, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos consideró que la falta de garantías constitucionales y la falta de una sede imparcial se declaraba esa detención como arbitraria. Igualmente, Amnistía Internacional ha considerado que por todas las violaciones, tanto de derechos humanos como legales, el gobierno de Estados Unidos debería darle una solución definitiva al caso, teniendo en cuenta que se han agotado todos los recursos legales. La jueza, los fiscales, son de la propia sede de Miami. Y sin embargo, nosotros a lo largo de 14 años no hemos logrado obtener justicia en el caso, a pesar de que existen suficientes evidencias que demuestran que estos hombres son inocentes. In your opinion, how do you think this dilemma could be resolved? Realmente la solución a este problema puede ser una solución política. Legalmente no aspiramos a que haya algún tipo de cambio o solución para el caso de los 5 cubanos. Hoy el mundo conoce de esta situación
Cuba ha sido el primer país que por supuesto ha estado respaldando a estos hombres, para los cuales, para nuestro pueblo, son considerados héroes, porque no aceptaron ningún beneficio por parte de las autoridades de Estados Unidos, de dinero, para tratar de cambiar su posición. Estos hombres no vendieron sus principios a cambio de salir libres de la cárcel. Por eso para nosotros es muy importante el movimiento de solidaridad, es muy importante la campaña pública que hoy se lleva a cabo para lograr la libertad de ellos. Obama es el presidente que está actualmente en la Casa Blanca. Obama tiene la posibilidad, por sus prerrogativas constitucionales, de otorgar cualquier solución definitiva al caso de los 5 cubanos. Por eso nosotros le pedimos a la comunidad internacional que nos ayude, que nos apoye, fundamentalmente la comunidad árabe, que tiene tantas bondades y que considera que la familia es lo principal. Nosotros estamos reclamando el derecho a vivir felices, a que nuestros esposos, nuestros familiares vuelvan a nuestro hogar, porque estos hombres solo cuidaban la familia de Cuba, cuidaban las familias del resto del mundo. Por eso es muy importante tratar de llegar con un mensaje al presidente Obama para que acabe con esta injusticia, para que acabe con todas las violaciones de derechos humanos existentes contra ellos, contra nosotros los familiares, y que realmente lo único que queremos es recuperar parte del futuro que tengamos por delante para poder vivir un poco más felices de lo que los hemos hecho durante todo este tiempo. Adriana Perez, wife of Gerardo Hernandez, thanks a million for joining us. And we're going to stop now for a short break, and then we'll be back with Ailey Labanino, daughter of Ramon, also one of the 5 Cuban detainees. Stay tuned. Welcome back. Welcome to our show, Ailey. I just want to know here, how much is it true when they say that the new generation in Cuba, they are so much detached from the notion of the Cuban Revolution? Bueno, yo soy una joven cubana que le puede dar el ejemplo de que sí, los jóvenes estamos muy agradecidos por lo que la revolución ha logrado. Por ejemplo, la salud ha sido gratuita para nosotros, la educación también ha sido gratuita. Yo me acabo de graduar de Ingeniería Informática y no he gastado un centavo en toda mi vida. Tengo 24 años, soy miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y tanto como mis compañeros estamos muy agradecidos a la revolución, y cada acto donde tenemos que ver y donde llevamos a cabo nuestro ejemplo, ahí llevamos. Lo que ocurre es que los medios de comunicación han tergiversado esta idea. You said that you're 24 years old now. For how long have you been away from your father, Ramón? Bueno, yo tenía 11 años cuando apresaron a mi papá y a sus 4 compañeros. La batalla por la liberación de mi papá comenzó en Cuba y en el mundo cuando tenía 13 años. Y la primera visita que le pude hacer a mi papá fue cuando tenía 16 años. Desde esos 16 hasta el momento lo he podido visitar en diferentes ocasiones, pero siempre dependemos de la visa del gobierno norteamericano. Yeah, how do you describe all these years away from your dad, a time when at this specific age you needed your dad the most? Bueno, todos los niños necesitan de la madre y el padre desde su nacimiento, en todo el crecimiento. Pero he tenido, como otros familiares, la presencia de una madre que ha hecho por padre también, como es el caso de la esposa de mi papá, como es el caso de Olga, y el caso de la madre también de Tonito, que es el hijo, uno de los hijos de Antonio. Al padre lo hemos querido tener en cada momento de etapa estudiantil, en las graduaciones. Yo hubiese querido tener esa foto de graduación con mi papá y mi mamá. Hubiese querido también en los 15 años que se celebran como un evento muy grande en Cuba, hubiese querido danzar ese primer baile con mi papá. Tanto como mi hermana más pequeña no lo pudo hacer,
y cumplió precisamente sus 15 años ahora en febrero de este año que estamos viviendo. Mi papá se ha dado cuenta que sus 3 hijas hemos crecido porque la más pequeña acaba de cumplir 15 años. Y nosotros como cubanos que tanto como ustedes reconocemos a la familia como algo muy sagrado, hemos tratado de ir a la campaña internacional abogando porque estas familias finalmente sean reunidas en Cuba. When was the last time that you communicated with your dad? Were you given the chance to communicate with him? Sí, el último viaje que pude hacer para visitar a mi papá fue en diciembre y enero de este año que estamos viviendo. Y pude visitarlo con mi abuelo y pude visitarlo con uno de mis tíos. Fue un momento muy emotivo porque fue fin de año. Para los cubanos es muy gratificante compartir fin de año y el 1 de enero, que significa el triunfo de nuestra revolución. Tratamos de que esos días, aunque estuviésemos en prisión, fueran días diferentes para él. Pero a la vez mi papá está preocupado porque mi abuelo es una persona mayor y como no sabemos cuánto tiempo más pueda durar esta batalla, mi papá pensó que esta podría ser la última visita de mi abuelo. Y en esa despedida fue muy fuerte, porque le dio un abrazo como de despedida sin decírselo a mi abuelo para que no se pusiera sentimental, pero para sus adentros, con la esperanza de que por favor, como mismo Gerardo no pudo ver los últimos días de su madre, mi papá sí quisiera compartir con mi abuelo esos últimos días en agradecimiento por estar junto a las madres, las esposas y los hijos en esta batalla internacional. Ailey, how do you manage to rally support to your dad's case, along also with the other 4 Cuban detainees? Bueno, no puedo negar que cuando se me dijo que mi papá estaba preso en los Estados Unidos por los motivos que explicó anteriormente Adriana, para mí con 13 años, porque fue en el 2001 que comenzó la campaña, fue un impacto muy grande. Era adolescente, no entendía de pronto que mi papá estuviera preso en Estados Unidos, pero sí con el tiempo me di cuenta de que hacía falta. Hacía falta porque ya tenemos más de 3.000 víctimas de esos actos terroristas que ellos evitaron luego en su trabajo. Y como joven sentí la ausencia de mi padre, la necesidad de tenerlo, pero me ayudó mucho la explicación de los adultos y de esa manera traté de explicarle a mis hermanas que eran mucho más pequeñas. Tengo una mezcla de dolor por su ausencia, de orgullo por lo que realizó, al igual que mis 4 tíos, como nos llamamos todos como una gran familia, y también de reto. Es un reto muy grande para los jóvenes tratar de ser como nuestros padres y tratar de llevar su ejemplo a los cubanos y a los que no son cubanos que también se han unido a esta lucha. Yeah, Ailey, now as we are approaching the 14th anniversary of their detention, what do you say to your dad? Ha sido mucho tiempo. Un solo minuto no debieron ser apresados. Un solo segundo es demasiado tiempo. Ya René, el pasado 7 de octubre de 2011, cumplió su condena, pero por ser ciudadano norteamericano debe cumplir 3 años de libertad condicional en Estados Unidos. No se le permite regresar a Cuba, a pesar de que él pidió dejar la ciudadanía norteamericana para regresar definitivamente a Cuba. Eso se le fue negado y está cumpliendo 3 años en Estados Unidos de libertad condicional. En este tiempo nosotros abogamos porque él regrese pronto a nuestra patria y se incorpore a la batalla internacional. Y por supuesto, el caso más complicado desde el punto de vista de sanción es Gerardo Hernández, con 2 cadenas perpetuas más 15 años. Supuestamente debería vivir 3 vidas y saldría a los 15 años de la tercera vida. Es algo ilógico. Y mi papá debería cumplir 30 años. Perderíamos toda esa juventud que nos queda a nosotras las hijas de compartir de su presencia. Los 5 son, además de héroes para Cuba, son 5 hombres. Son 5 hombres que ya necesitamos en nuestros hogares. Y por eso aprovecho la oportunidad
que nos dan ustedes, la comunidad árabe. Le agradecemos este espacio en la prensa que es vital para esta campaña. Y como joven, como familiar, como cubana, le pedimos que nos apoyen, a dar a conocer este caso y a llegar al gobierno norteamericano para finalmente retorne a nuestros familiares, a nuestros hogares. Aili Labanino, thank you for joining us. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل. كنا معكم من البرازيل من منزل السفير الكوبي. تابعونا من كل الميادين. إلى اللقاء.